Consideramos como un salario en especie, según el artículo 129, a toda remuneración ordinaria que se le haga a cada uno de los trabajadores de la empresa. Este salario no incluye los aspectos estipulados en el artículo 128 mencionado anteriormente. En este artículo encontramos que cada trabajador debe tener estipulado el porcentaje de salario en especie que se le va a otorgar, siendo no mayor a 30% a las personas que ganen un salario mínimo legal vigente y no siendo superior a 50% del salario a las personas que ganen más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Adicional, en el artículo 130 se hablan de los viáticos, son viáticos permanentes que pueda que incluyan manutención y alojamiento de la persona. No incluye viáticos estipulados para la representación de la empresa como tal en algún otro sector o incluso el transporte. Conocemos que el salario mínimo legal vigente actualmente en Colombia tiene aparte su subsidio de transporte, el cual no tiene que tener combinación entre los viáticos y el salario como tal ya estipulado, puesto que es algo que va por contratación y los viáticos no van estipulados en el contrato, puesto que es algo extraordinario para cada uno de los trabajadores. Adicional, encontramos en el artículo 130 el tema de las propinas. Las propinas no deben considerarse para ninguno de los empleados como un salario o como una remuneración estipulada, puesto que es algo extra que tiene respecto a su contratación y sobre el salario que ya está estipulado en el contrato previamente. Adicional, encontramos en el artículo 133 que está estipulado un salario jornal y un salario llamado sueldo. El jornal es el estipulado por días de cada trabajador. La actualidad en Colombia está en 30.285 el legal. Y el sueldo o salario mínimo legal vigente se encuentra estipulado en 908.526 pesos. Buenas noches para todos. A continuación, los artículos asignados a nuestro equipo de trabajo. En la primera parte del Código Sustantivo de Trabajo, en el título primero, capítulo séptimo, encontramos el artículo 67 que nos habla de la sustitución de empleadores. Este se refiere a todo cambio de un empleador por otro y se puede realizar por cualquier causa. Debe prevalecer la identidad de la organización y no se pueden causar variaciones que perjudiquen el buen funcionamiento de la organización. Ahora, en el título quinto, capítulo primero, encontramos el artículo 127 que nos habla de los elementos integrales del salario. Este se refiere a que se constituye como salario no solo a la remuneración fija, ordinaria o variable, sino a todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación del servicio. Por ejemplo, las primas, los sobresueldos, los bonos, las horas extras, etc. Encontramos también el artículo 128. Este se refiere a los pagos que no constituyen salarios. Este se refiere a los pagos que ocasionalmente recibe el trabajador por parte del empleador, como gratificaciones, excedentes de empresas solidarias, por ejemplo, o los gastos, por ejemplo, los asignados para que desempeñen bien su labor, como por ejemplo los gastos de transportes, etcétera. O cuando las partes acuerdan que no constituyen salario en dinero o en especie, por extralegales, de alimentación, vestuario, Navidad, etcétera. El artículo 150 nos dice que son permitidos los descuentos y retenciones por concepto de cuotas sindicales, de cooperativas o de cajas de ahorro, siempre y cuando estén autorizadas de manera legal, de cuotas con destino al seguro social obligatorio, de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento del trabajo que esté debidamente aprobado, y de la contribución solidaria a la educación superior para el servicio de apoyo para el acceso y permanencia de beneficios activos de educación superior o bien llamado contribución SABES. En cuanto a los embargos del salario mínimo legal mensual vigente, nos dice el artículo 154 que no es embargable dicho salario. Sin embargo, el artículo 155 nos dice que puede ser embargable hasta una quinta parte
Y eso también tiene otras objeciones, ya que si una persona demanda a otra por alimentos, puede llegar a embargársele hasta un 50% de su salario mensual legal vigente del salario mínimo.